A continuación vamos a dar paso a los doctores arquitectos Fernando Vegas y Camila Mileto, catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia y directores del Grupo de Investigación Res Arquitectura sobre investigación y restauración y difusión del patrimonio construido. Además coordinan en España la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible, lo que también ha permitido pues, que su amplia trayectoria les ha brindado como la oportunidad de trabajar en gran parte de nuestro patrimonio, aunque les consideramos como arquitectos referentes en la recuperación de técnicas y de arquitecturas tradicionales. Por último, no puedo destacar y de agradecerles a los dos su colaboración directa con el Instituto de Patrimonio Cultural de España en la celebración de jornadas y en el establecimiento de criterios relacionados con la salvaguarda de este patrimonio, siendo miembros de la Comisión Científica del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Durante su ponencia de hoy pues nos van a hablar de la puesta en valor de las técnicas vegetales tradicionales y su uso actual en la restauración. Cuando queráis, Fernando y Camila. Nada, muchísimas gracias. Gracias por esta presentación y gracias por invitarnos a compartir con vosotros nuestro trabajo. Paso a compartir la pantalla. Perfecto, pues entonces, a ver si esto lo puedo quitar aquí. Vale, pues bueno, pues simplemente dos apuntes, aunque son todas cosas que se han ido hablando durante el día de ayer. Bueno, pues estos son algunos de los muchísimos mapas que podríamos tener de lo que es la extensión del empleo de las fibras vegetales en la arquitectura tradicional a lo largo del mundo, ¿no? Según el tipo de fibra, evidentemente podríamos tener mapas diferentes. Lo que sí que está claro que tenemos las fibras vegetales son presentes prácticamente en todo el globo y desde los momentos, digamos, casi desde el principio, ¿no? Son uno de los elementos fundamentales de la construcción de la arquitectura desde siempre. Tenemos arquitecturas completamente construidas con fibras vegetales, claro, evidentemente de madera, pero también con otras fibras vegetales y otras donde digamos que son el resultado de la combinación de las fibras vegetales y otros materiales, que bien puede ser la piedra, como acabamos de ver en la charla anterior, bien puede ser el ladrillo, la tierra y otros materiales, ¿no? Aquí simplemente para recordarnos que eso es algo que encontramos en cualquier lado, tenemos pues trabajo de tejidos con mijo desde Burkina Faso, con la que construyen edificios enteros, a tejidos de esparto en España. Esta es la combinación, algunos ejemplos de combinación entre las fibras vegetales y, por ejemplo, la tierra, que las encontramos también en todos los lugares, desde Japón hasta España, donde lo tenemos muy presente, ¿no? La fibra vegetal también como elemento añadido, por ejemplo, en el caso de la tierra, como fibra, digamos, que permite una mayor resistencia, sobre todo que evita, digamos, lo que es la retracción del material. Bien, fibras vegetales, por lo tanto, encontramos tanto como elementos principales, estructurales, como elementos secundarios, como elementos añadidos, es el caso del adobe, la tierra apilada, los revocos, pero también como elementos de aislamiento e impermeabilización, tanto en la tradición. Baste pensar, por ejemplo, cómo se empleaba pues, la corteza de los árboles para impermeabilizar las cubiertas vegetales en todo el norte de Europa, o elementos también de cerramientos y protección, ¿no? Aquí tenéis pues, simplemente casi un recordatorio, ¿no? De la variedad de elementos que podemos tener y algunas imágenes, en este caso sí, todas de España, del empleo de todas esas fibras. También recordar, también tema que se ha comentado, como esas fibras vegetales eran presentes en todo lo que era casi, podríamos decir, la vida tradicional o la vida rural, no solo en la arquitectura, sino en todos los utensilios, herramientas y demás, ¿no? Y cómo el trabajo de las fibras vegetales iba compaginado con lo que era el trabajo de los campos, aparte de la construcción misma. También un apunte respecto a lo que ha sido la tradición desde siempre
de la protección, mantenimiento y sobre todo mantenimiento más que restauración, ¿no? Que es un concepto más contemporáneo. La protección, desde siempre se han protegido las construcciones con fibras vegetales, pero también desde siempre se han mantenido. La imagen que tenéis aquí abajo pues es donde es una cubierta en Japón donde se superpone, ¿no? los estratos de paja, donde no se quita, sino que se va superponiendo. Bien, esto que vemos aquí es una casa, digamos, en una aldea de España, digamos, en el Rincón de Ademuz, que nosotros hemos estado experimentando con ella desde hace ya varios años. Es una casa en un entorno construido con yeso fundamentalmente como material principal, la piedra también, y como vamos a ver también las fibras. Este es el estado previo a la intervención. Este es el levantamiento de la casa, que tenía 3 plantas y tenía varios lugares de almacenamiento. La parte central y la planta baja y la planta central se utilizaban como vivienda. En la parte superior se utilizaba para almacenamiento de comida. Se ha hecho una investigación histórica sobre los habitantes de la casa y las 4 fotos que hemos podido encontrar, muy interesantes todas ellas. Incluso se ha hecho una estratigrafía viendo un poco cuándo se construyó la casa. En principio se ha descubierto por dentro que es de 1732 a través de las fibras, de los anillos de la madera, ¿no? Y luego posteriormente una rehabilitación, un recrecido en el año 1948. Bien, aquí vemos el levantamiento y los diferentes tipos de muros que vemos en la casa. La parte exterior construida fundamentalmente con yeso y la parte interior incluso excavada en la roca en algunas partes. Los forjados están hechos con vigas de madera y viguetas de madera y revoltones de yeso. Aquí se hizo un estudio muy detallado del estado de conservación de las viguetas y de las vigas de madera antes de la restauración. Y lo primero que hicimos en la restauración fue reparar la cubierta. Aquí nos veis un poquito más jóvenes de lo que estamos ahora, cortando cañas en luna menguante de enero, como indica la tradición, para evitar un poco que la savia estuviera dentro de las cañas, para poder reparar lo que era la cubierta, ¿no? En la cubierta teníamos una parte, ¿se ve mi cursor? Sí. Sí. Bueno, pues aquí veis, en esta parte de aquí había una serie de, veis que la madera también tenía diferentes especies, ¿no? Pero bueno, había algunas vigas que estaban rotas y estando rotas había que levantar todo lo que era la cubierta, levantar el tablero de cañizo y sustituir las vigas, ¿no? En este caso no había que levantar nada y entonces digamos, el tablero del cañizo nos valía como estaba. De esta manera se conservó el cañizo existente, el tablero del cañizo en esta parte que veis aquí, y aquí se puso un cañizo nuevo. Vamos a ver ahora los detalles. Este es el trenzado del cañizo nuevo, ¿no? Sobre la parte donde se tuvieron que cambiar las vigas que estaban rotas, estaban podridas, y luego hubo una parte, no sé si saldrá aquí, no. Hubo una parte que aquí realmente este cañizo de tanto trasiego y la obra pues resultó bastante dañado, pero lo que hicimos fue, aquí lo vemos, sí, fue, aquí veis el dañado, colocar una segunda capa de cañizo encima para darle consistencia, darle un poco más de sustancia. Luego encima de ese cañizo, en ambos casos se colocó un rehenchido de yeso para darle más consistencia. Bien, aquí veis, por ejemplo, después del rehenchido de yeso y el aislamiento térmico, se amasó tierra y paja y se recibieron las tejas con tierra y paja. Como indica la tradición, la verdad es que es una cubierta que está hecha desde hace 20 años y no ha dado muchos problemas. Prácticamente algún detalle ha habido que repasar, pero está muy bien. Aquí podemos ver desde el cañizo antiguo, digamos, ceñido, digamos, con estas cuerdas de esparto, hasta el nuevo cañizo ceñido con unas cuerdas de pita, ¿no? Bien, se repararon los muros con un mortero de cal, con yeso, incluso uno de los muros estaba hecho con tapia, y que fue un gran susto para los obreros, y entonces lo que hicimos fue, tranquilos, repararlo. Para hacer de conectores de tapia cogimos cañizo también envejecido, lo colocamos como con forma de arpón, con algunos cortes de navaja, y esto luego lo reintegramos con tierra. Posteriormente se trató con cal y se consolidó y quedó perfectamente, es decir, sin problemas.
Bueno, algunas partes de los forjados también se tuvieron que reparar porque estaban muy consumidas las vigas, y hubo que rehacer algún forjado con yeso, ¿no? Como veis aquí. Y después hicimos una capa de compresión. En este mundo, digamos, que vivimos, casi capa de compresión parece que sea un sinónimo de hormigón, y hormigón como hallazo electrosoldado, pero nosotros pensamos que si un forjado está construido con yeso y con madera, lo correcto sería rehabilitar o, digamos, hacer esa capa de consolidación con los mismos materiales, de la misma manera que si tenemos un riñón que nos está fallando, se busca un riñón que tenga las mismas características que el riñón que teníamos, no una cosa nueva, ¿no? Entre otras cosas porque efectivamente el hormigón está dando problemas en este tipo de capas de compresión. Bien, bueno, pues aquí veis como un aperitivo de cómo fuimos experimentando con diferentes capas de compresión de yeso y fibras en la casa, incluso esta que veis aquí, pero vamos a empezar por partes. Nos planteamos diciendo, bueno, efectivamente, si tenemos yeso, que es el material principal del forjado, y lo queremos consolidar, queremos darle más fuerza estructural, podemos coger y hacer una capa de compresión de yeso. El yeso realmente no retrae. Como no retrae, no le haría falta un mallazo electrosoldado, como pasa con el hormigón, por la retracción, porque se agriete. Si acaso el mallazo electrosoldado serviría para evitar las cargas de punzonamiento, para repartir, digamos, cuando hay una carga puntual muy fuerte. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿qué tipo de armadura puede armar ese yeso? Bueno, pues podemos armarlo bien con caña, bien lo podemos armar con esparto. Esas eran un poco las dos opciones. Hacer un macro armado, digamos, como se hace una capa de compresión con caña o con esparto. Luego también ideamos unas posibilidades de armar el yeso en masa con pequeñas fibras de paja, de cáñamo, de esparto o de lana, que le dieran como más consistencia en el interior. De esto ha habido alguna experiencia, pero bueno, queríamos experimentarlo. Y bueno, aquí veis el macro armado, que ya lo hemos aplicado ya en muchos edificios, digamos, con yeso. En un principio este macro armado de alguna manera consiste en colocar unos conectores, estos son de tornillo pucelado, o sea, el tornillo que no le afecta al yeso, ¿vale? Y después colocar las cañas, atarlas de alguna manera a estos tornillos, no por nada, sino para que no floten con el agua, digo, con el yeso. Otra opción de hacer un macro armado, digamos, en los forjados, pero mucho más fino, es hacer esta especie de malla o telaraña en los forjados que está muy bien, funciona también muy bien. Con eso se puede hacer una capa de compresión muy fina. De hecho, la capa de compresión de yeso no necesita un espesor de 4 o 5 centímetros como es el hormigón para que no se oxide el hierro, porque en un principio no se oxida la cuerda ni se oxidan las cañas. Bien, aquí tenéis más ejemplos, ¿no?, de ese macro armado que fue el que ha funcionado mejor y el que hemos seguido utilizando en muchos otros edificios, incluso a veces en monumentos cuando era pertinente. Bien, respecto a las opciones de las microfibras, hicimos esas microfibras que os he enseñado antes, pues prácticamente buscando las fibras que había alrededor, y para no jugar con ventaja o presuponer nada, lo que hicimos fue también hacer experiencias con fibra de vidrio y con fibras PVO, que son estas fibras de los náuticas, ¿no?, muy fuertes. El caso es que, bueno, con todas estas fibras hicimos muchas experiencias, incluso probamos también a mezclar el yeso con viruta de corcho, y con todas estas experiencias hicimos multitud de probetas, las llevamos al laboratorio y estuvimos probándolas a diferentes pruebas, ¿no? Aquí veis un poco el sistema, esta era fibra de vidrio, pero lo mismo hicimos con la paja que veis aquí, lo hicimos con muchas muestras. El caso es que en el caso del yeso, estoy hablando solo del yeso, realmente el yeso tiene una microestructura tan fuerte que los resultados que arrojó estos resultados es que el yeso funcionaba perfectamente solo, que no hacía falta esa microfibra interior, porque de alguna manera la microfibra lo que hacía era interrumpir o entorpecer, digamos, el funcionamiento interno del yeso. Pero sí que funciona muy bien a nivel de macrofibra, como os he explicado. Bueno, aquí tenéis varias muestras, aquí tenéis varias resistencias que ahora mismo no voy a parar a comentar. Bueno, después de la consolidación se hizo un pavimento de yeso encerado, como veis aquí, que todavía se sigue haciendo y que quedan estupendos.
Esto es la casa ya creciendo. Aquí tenéis el corcho, digamos, de aislamiento en los forjados. El corcho también se colocó como base digamos, a la capa de hormigón de cal de la planta baja. Bien, la casa creciendo, las puertas con sus prótesis de pequeñas maderas, reparación de puertas. Esta puerta es nueva, aunque no lo parezca, y digamos imitando una puerta parecida. Bueno, ventanas, puertas, la casa avanzando, y esto, bueno, ya es la cocina amueblada. Aquí veis encima de la cocina, este es el cañizo nuevo, el que ceñimos con cuerda de pita, ¿vale? Y encima lleva su capa, su renchido de yeso, y luego pues las tejas recibidas con barro y paja. Aquí esta es la zona del cañizo antiguo, que tiene su gracia, digamos que tiene una segunda capa de cañizo encima. Aquí veis más el cañizo antiguo, ¿vale? Bueno, esta es la zona de la chimenea. Aquí no hay fibras que comentar, bueno, más que el mobiliario recuperado. Este es un altillo donde se ve también el cañizo nuevo, ceñido, más fibras, pero en el mobiliario. Y luego todo esto es una especie de pequeño museo que hemos hecho en la planta baja, en la cual se absorben todos los elementos y muchos muebles y aperos del campo, donde se ve incluso una gran reserva, una pleita gigante que había de reserva para multitud de esterones y de aperos que se utilizaban en la época, ¿no? Aquí veis la otra parte del museo. Bien, esta es la casa restaurada. Aquí se ha hecho un estudio realmente de cómo realmente conviene restaurar frente a hacer una arquitectura nueva. No tengo tiempo de contarlo ahora. Y cómo efectivamente incluso restaurando estamos beneficiando muchísimo a mantener todos estos oficios que están apareciendo hoy, ayer y hoy en las charlas, ¿no? Bien, también se ha hecho un estudio viendo pues, el tipo de restauraciones que hay en la zona. Se ha hecho un estudio de la huella de carbono realizada por esta vivienda, digamos, restaurada con materiales naturales, con fibras naturales también, frente a lo que sería una restauración con materiales industriales, que sería la opción 2, y frente a lo que sería tirar el edificio y construirlo nuevo, que sería la opción 3. Bueno, es increíble la ventaja que hay a nivel de ahorro de carbono respecto a una restauración con materiales convencionales, sería un 50%, respecto a una obra nueva sería un 80%. O sea, es increíble lo que podemos ahorrar utilizando materiales naturales, ¿no? Bien, y bueno, pasamos a ver otro caso de restauración. Este es un caso que estamos desarrollando en este momento, por lo que no os podemos enseñar todo acabado, pero estamos en el Albufera, en el sur de la ciudad de Valencia. Es un entorno de un parque protegido, de un parque natural, donde todavía se conservan algunos edificios tradicionales, ¿no? El más representativo quizá es la Barraca, un edificio normalmente de muros de tierra y cubierta con estructura de madera, y luego pues digamos, la parte exterior de borro, que es una fibra vegetal. La Barraca es parte de una gran familia de edificios que encontramos alrededor del Mediterráneo, pero no solo, ¿no? En muchas zonas de costa. Hay bastante literatura y estudios históricos sobre este elemento, digamos, de la arquitectura tradicional valenciana. Estos son unos esquemas un poco de lo que os comentaba, o sea, los muros de tierra y luego digamos, las varias capas de la construcción tradicional de la cubierta, y algunas imágenes tanto digamos, de lo que es la cubierta con estructura de madera, carrizo y luego el elemento vegetal encima del borrón, y luego pues algunas imágenes de los muros de tierra. Esa es un poco la situación en la que encontramos muchas veces estas cubiertas tradicionales, por varias razones: por la dificultad del mantenimiento de la propia cubierta, pero sobre todo porque se están perdiendo realmente los oficios, ¿no? Cada vez hay menos personas de la zona que sepan realizar estas cubiertas, y entonces en parte la dificultad de los propietarios de encontrar a alguien que sepa hacer este trabajo.
Esto es pues una barraca que vimos hace poco y aquí veis un poco la situación en la que está, donde al entrar el agua por la cubierta pues se ha ido desmoronando también el muro de su interior. La situación actual en general es de cierto abandono, por lo que os digo, por falta de mantenimiento, por falta de valorización, aunque cada vez es mayor, pero sobre todo por lo que es la pérdida realmente de los oficios, ¿no? Bueno, pues esto es siempre un poco por comparación con otros países, este Reino Unido, donde pues hay una gran valorización de los edificios con cubierta vegetal y pues quizá, bueno, pues un poco hacia allí, ¿no? Es donde deberíamos ir pues también en España. Bien, vamos a ver un poco lo que estamos haciendo en la barraca de los Aranda, que es una barraca protegida con una protección alta, digamos, casi de monumental, y está en el pleno centro del Palmar, que es quizá el pueblo más tradicional de la zona de la Albufera. Esta es la barraca en 2019, como estaba en su interior, ya empezaba una importante degradación de la cubierta, pero que, bueno, esta es una imagen del 18, anterior a esos primeros daños, y esto en el 20, cuando ya empezó a colapsar completamente la estructura y entrar gran cantidad de agua. Aquí veis pues cómo se había abierto en toda la parte superior y cómo realmente la estructura se estaba desgajando, ¿no? Estos son los levantamientos que estuvimos haciendo en el año 19, donde veis, entre otras cosas, en las secciones, si os des cuenta, los muros de tierra como se habían ido inclinando. Esto no han nacido inclinado, ¿vale? Los muros de tierra se habían ido abriendo por el empuje de la cubierta, que tenía un ataque de termita, entre otras cosas, muy, muy fuerte, por lo que los propios tirantes de la cubierta, que son estos elementos que tenemos aquí, que son fundamentales para aguantar pues, los pares de la propia cubierta, de la propia estructura, pues habían ido cediendo y por lo tanto pues, la cubierta había ido empujando. Y aquí os dais cuenta del nivel, digamos, de inclinación que tenían esos muros, ¿no? Bien, esto es estudio de pavimento, estudio de cómo estaba, digamos, la cubierta con su estructura, que os digo, está hecha por unos pares de madera con sus tirantes para atarlos, luego un carrizo y luego pues la parte del borro o elemento, digamos, de paja, no es paja, el borro es una fibra vegetal. Bien, los muros de adobe en este caso, y bueno, pues esta es una adobera que también encontramos, no es de esta barraca, pero sí de la zona del Palmar. Eso es un poco la situación en que se encontraba. Aquí veis como el agua que entraba había dañado el cañizo. Esta es la situación de la madera con un ataque de termitas muy, muy importante. El proyecto, la barraca es de propiedad privada y la idea era restaurarla lo más, digamos, realmente más que restaurarla, conservarla al máximo, conseguir en algunas partes mantener y reproducir con los propios materiales, pero sí adecuándola al uso contemporáneo con pues, la introducción de una cocina, de un baño y de algunos espacios que se pudieran utilizar para reuniones y demás. El hecho que fuera un edificio eventualmente abierto al público, aunque sea solo para reuniones, hacía que el edificio tenía que cumplir con la normativa de fuego. Eso complica muchísimo, evidentemente, en una estructura vegetal, con cubierta vegetal, por lo que tuvimos que idear un sistema que implementaba, digamos, o aumentaba la resistencia al fuego, aumentando con un estrato de yeso entre la estructura interior y una sobreestructura exterior. Aquí veis que hay como, digamos, los pares interiores y unos sobrepares exteriores y en el medio el carrizo y un estrato de yeso y luego se repetía carrizo o tabla y un estrato de yeso hasta llegar a la fibra vegetal. Digamos que aumentar como al doble la cubierta permitía mantener los materiales tradicionales,
pero aumentar su resistencia al fuego. Aquí veis un poco el estudio de lo que era pues, la construcción de los adobes, que no me detengo. La barraca no tiene cimentación, el muro de adobe está directamente apoyado encima de la arena del lugar. Lo que sí que es interesante que al estudiar la barraca hemos descubierto que no solo el muro era de adobe, sino que la parte superior, por lo tanto, digamos, de contacto casi que ya con la cubierta, estaba hecha de pared de montón, podríamos decir, o de pared de mano. De hecho, se ve aquí pues, que son como 3 capas de barro puesto encima del muro de adobe para rematar ya en cuña para que apoyara la cubierta. Perdona, Camila, 5 minutos. Sí, exacto. Hay muchos detalles más y ya, pues, si os interesan, ya entraremos en ellos. Bien, se ha proyectado un refuerzo exterior hecho con adobes también, por el hecho de esa inclinación que teníamos en los muros, y los adobes exteriores se han conectado con cañas al muro de adobe anterior. Esto para que veáis un poco cómo se posicionaban las cañas en cada nivel de adobes y los adobes nuevos en la parte exterior que hace haciendo contrafuerte. Este es el resultado que se ha hecho en los 2 lados del edificio. Esta es la intervención en la cubierta, los pares, el carrizo, como era anteriormente, y la parte del borro de la parte superior. Aquí veis todo este entramado de cañas que servía encima de la cubierta interior para atar luego la parte del borro en capas. Este es un conector, que no entramos en ellos, la restauración de las vigas donde se ha podido y la reposición con madera nueva donde no se han podido recuperar las vigas históricas. Aquí veis cómo se han vuelto a poner, digamos, los pares y los tirantes, y aquí el corte de las cañas que se cortaron pues, el año pasado, se dejaron secar. Aquí veis las cañas, y luego ya cuando se ha vuelto a poner el carrizo en la cubierta. Aquí veis el trabajo del carrizo. Este es el barraquer Josep Rostoy, que es el último que queda en la zona de la Albufera. La verdad que nos costó bastante encontrarle porque no hay prácticamente, es el único que queda, pero bueno, nos interesaba muchísimo que fuera alguien del lugar porque pensamos que eso también es útil para recuperar la tradición. Aquí veis pues, un poco su trabajo. Y en el momento que empieza a hacer los nudos del carrizo y explica cómo tienen que ir haciéndolo. Bueno, aquí tenéis más vídeos. Este es el carrizo ya una vez casi acabado por dentro. Encima del carrizo se puso un estrato de yeso, un renchido de yeso. Aquí veis ya el carrizo por dentro con el yeso. Encima se puso una capa, un tejido de impermeabilización, que en principio es algo añadido, pero que vista la situación sí que se puso. Luego los sobrepares, el corcho de aislamiento, unas tablas, el yeso otra vez. Esta es la otra parte, que es la que se ha ido acabando, y esto es un vídeo que simplemente os ponemos muy rápidamente para que veáis también y más cosas, la rehabilitación de la barraca de corte del borró, que es esta fibra vegetal. Buscant les mates de borró, són la matèria vegetal que es col·locarà després en el sostre de la barraca del Saranda. Acompanyem Josep Rostoll, l'últim barraquer de l'Albufera en actiu, que participa en la restauració de l'última barraca original que queda en peu. Avui toca segar el borró i s'han de buscar plantes de més de 2 anys. Obrim camí per accedir a la collita. Té que anar tocant terra la corbella. I la llargària, bé, sí, tu sega-lo ras a terra.
S'han de fer 400 garbes de borró per a poder cobrir tot el sostre de la barraca. És una faena dura que només es fa a mà i corbella. Arriba el moment de lligar els feixos. Les garbes, això que estic fent en cordell, però també se poden fer en borró mateixa. I esta era l'anigà. Perquè el borró té les seues complicacions per a utilitzar-lo com a coberta d'un sostre. És una canyeta fineta impermeable. I si el borró se sega i és tendre de l'any, quan se seca perd molt i acaba podrint-se. Mentre que si el borró té més de 2 anys, com este, que este té 3 anys, està especial. Després de tota la jornada segant, s'ha de treure el borró per a deixar-lo al sequer. Se carrega el coll fins a arribar a la barca. Bueno, pues con esto os dejamos. Creo que he dejado de compartir y esperemos la próxima vez poderos contar también cómo se ha puesto el borró en la barraca y cómo realmente acaba este proyecto. Pues nada más, muchísimas gracias.